En Una teoría de todo, una visión integral de la empresa, la política, la ciencia y la espiritualidad, Ken Wilber nos ofrece una mirada profunda y transformadora sobre cómo podemos integrar diferentes áreas del conocimiento humano. El interés intelectual del nuevo milenio ha girado en torno a la psicología evolutiva y la teoría de cuerdas. La primera ha desafiado el postmodernismo al proponer que la evolución biológica influye en la conducta humana, destacando la existencia de patrones universales más allá de construcciones sociales. Sin embargo, la teoría de cuerdas ha captado aún más atención al prometer una explicación unificada de las leyes del universo. Conocida también como teoría M, propone que todas las fuerzas y partículas surgen de cuerdas vibrantes en dimensiones ocultas, generando gran expectación entre los científicos. Pese a su alcance, una teoría que solo abarque la física deja fuera dimensiones esenciales de la existencia. La tradición filosófica griega distinguía entre cosmos, como el universo material, y cosmos, que incluía mente, alma y espíritu. La modernidad ha reducido esta visión, limitando la comprensión del mundo a la materia. La teoría M, aunque revolucionaria en la física, no puede explicar por sí sola aspectos como la creatividad, la moralidad o el desarrollo humano. Por ello, se plantea la necesidad de una teoría más amplia que integre estos niveles. El propósito de este libro es delinear una visión integral que abarque ciencia, arte, moral y espiritualidad, aplicándola a diversos campos como la educación, la política y la medicina. Aunque una teoría completa es inalcanzable, cualquier avance hacia una comprensión más holística puede generar beneficios concretos en la vida cotidiana. La obra explora este enfoque en contraste con la fragmentación postmoderna, invitando al lector a considerar un modelo más inclusivo para comprender la realidad en toda su complejidad. La espiral sorprendente. El acceso a las distintas culturas del mundo ha alcanzado un nivel sin precedentes en la historia de la humanidad. En el pasado, cada sociedad vivía aislada con escaso conocimiento sobre las demás, pero el avance hacia la aldea global ha permitido una mayor integración del conocimiento acumulado. A medida que la conciencia humana evoluciona, surge la posibilidad de una teoría del todo que abarque todas las disciplinas y saberes. Sin embargo, este intento enfrenta numerosos obstáculos, ya que la mayoría de las personas aún no poseen una visión integral, lo que genera fragmentación y resistencia a la unificación de perspectivas. El concepto de integración no implica uniformidad, sino reconocer la diversidad dentro de una visión más amplia del conocimiento. Esta perspectiva debe abarcar tanto la ciencia como la moral, el arte y la religión, evitando enfoques reduccionistas que solo consideren una parte de la realidad. Sin embargo, las guerras culturales, la política de la identidad y el relativismo han generado una profunda fragmentación en la élite intelectual, lo que dificulta la aceptación de una visión integral. La tendencia narcisista de la generación boomer ha acentuado este problema, al priorizar la exaltación del yo sobre una comprensión más amplia de la realidad. Las teorías sobre el desarrollo de la conciencia han identificado patrones comunes en la evolución del pensamiento humano. Modelos como el de la dinámica espiral de Clare-Graves proponen que la conciencia progresa en un movimiento en espiral, donde los estadios previos no desaparecen, sino que se integran en niveles superiores. Este enfoque permite entender cómo se desarrolla el pensamiento en diferentes sociedades y cómo se pueden superar las limitaciones actuales. El reto es lograr que esta visión integral sea aceptada en un mundo marcado por la división y la resistencia al cambio. El estudio de la conciencia humana busca trazar un mapa intercultural de sus estados, estructuras y niveles, con el fin de complementar la comprensión científica del ADN. Esta cartografía psicológica se relaciona con la teoría de Clare-Graves y su desarrollo posterior en la Spiral Dynamics de Don Beck y Christopher Cowen. Su enfoque ha sido aplicado en la resolución de conflictos, la educación y la organización empresarial. La conciencia se desarrolla en etapas, denominadas memes, que no son rígidas sino dinámicas e interconectadas, formando una compleja espiral de evolución mental. La clasificación de los memes se organiza en niveles de subsistencia y niveles de ser. Los primeros incluyen estados primarios como la supervivencia instintiva, beige, el pensamiento mágico animista, púrpura, el poder impulsivo, rojo, la obediencia a un orden absoluto, azul, la búsqueda individual del éxito, naranja, y la orientación comunitaria y ecológica, verde.
Cada nivel define cómo las personas perciben y responden al mundo, con diferencias significativas en valores y prioridades. El salto al pensamiento de segundo grado marca un punto crucial en la evolución de la conciencia, permitiendo integrar los niveles anteriores de forma más consciente y flexible. En lugar de operar desde un único punto de vista, se reconoce la importancia de cada nivel dentro de la dinámica global del desarrollo humano. Esta visión ofrece una herramienta valiosa para comprender las tensiones sociales y los cambios culturales, mostrando que la evolución de la conciencia no es lineal, sino un proceso continuo de adaptación y transformación. El pensamiento de segundo grado enfrenta resistencia por parte del pensamiento de primer grado, especialmente en su forma relativista y pluralista. Sin esta evolución, la humanidad queda atrapada en luchas internas entre memes, donde cada uno defiende su perspectiva sin posibilidad de conciliación. Las disputas entre visiones del mundo no se resuelven, ya que la aceptación de nuevas ideas depende de la disposición individual para avanzar en el desarrollo de la conciencia. Desde esta perspectiva, la apertura a una teoría de todo solo es posible cuando la estructura cognitiva ha alcanzado un nivel adecuado para comprenderla. El relativismo pluralista ha permitido avances significativos en la inclusión de diversas perspectivas, promoviendo la diversidad y cuestionando estructuras opresivas. Sin embargo, también ha generado obstáculos, ya que su tendencia al subjetivismo impide el reconocimiento de visiones más amplias y holísticas. Su insistencia en la igualdad de todas las perspectivas dificulta la toma de decisiones y fomenta un entorno donde la búsqueda de consenso reemplaza la acción efectiva. Como resultado, este enfoque puede terminar reforzando el narcisismo, impidiendo el desarrollo de estructuras de pensamiento más integradoras. El narcisismo, entendido como una preocupación excesiva por uno mismo, obstaculiza el crecimiento de la conciencia al dificultar la capacidad de empatía y conexión con otros. El desarrollo humano implica una reducción progresiva del egocentrismo, permitiendo una mayor comprensión del mundo y una integración más amplia de experiencias y valores. Este proceso de expansión de la conciencia es esencial para superar los límites impuestos por el relativismo y avanzar hacia una visión más completa de la realidad. Alrededor de los 6 o 7 años ocurre un cambio crucial en la conciencia, permitiendo que el niño adopte la perspectiva de los demás. Antes de esta etapa, la visión del mundo se mantiene centrada en su propia experiencia, sin capacidad de comprender el punto de vista ajeno. Con el desarrollo de esta habilidad, el niño entra en el estadio del respeto, en el que empieza a alinearse con normas grupales y a identificarse con valores compartidos. Aunque este proceso reduce el egocentrismo inicial, no lo erradica por completo, ya que el individuo sigue limitado a la visión de su comunidad sin cuestionarla. Durante la adolescencia, la conciencia avanza hacia una postura más amplia, cuestionando las normas impuestas por su entorno inmediato. Esta evolución puede derivar en una búsqueda de justicia y equidad universal, en la que los valores del grupo ya no son la única referencia. Se trata de un proceso en el que el individuo deja atrás la conformidad absoluta para desarrollar una identidad más independiente, capaz de valorar principios éticos que trascienden su contexto inmediato. Sin embargo, este cambio no es lineal ni exento de dificultades, ya que cada nuevo estadio introduce tanto nuevas capacidades como nuevos conflictos y desafíos. En este recorrido, es importante diferenciar entre una auténtica conciencia postconvencional y una simple resistencia a las normas. Muchas rebeliones aparentan basarse en principios universales, cuando en realidad pueden ser impulsadas por el egocentrismo preconvencional, caracterizado por el rechazo a cualquier autoridad sin un análisis profundo. Estudios han mostrado que, en muchos movimientos de protesta, una minoría actúa desde una reflexión genuina, mientras que la mayoría responde a impulsos más primarios. Esta confusión entre el rechazo maduro y la oposición infantil es clave para comprender cómo evolucionan las sociedades y cómo ciertos discursos pueden encubrir motivaciones menos elevadas. Jerarquías y evolución del pensamiento. El pluralismo y el igualitarismo del meme verde surgen como una evolución en la perspectiva humana, promoviendo el respeto y la inclusión de todas las corrientes de pensamiento. Sin embargo, este mismo enfoque lo lleva a rechazar toda jerarquía, sin distinguir entre aquellas que han servido para la opresión y las que son necesarias para el desarrollo. En esta negación, se pierde de vista que su propia postura es el resultado de múltiples etapas de evolución,
generando una paradoja en la que rechaza los fundamentos que permitieron su surgimiento. Cada meme ha interpretado la jerarquía de manera diferente, el púrpura apenas la reconoce, el rojo la asocia con la fuerza, el azul con la estructura social rígida y el naranja con la meritocracia. El verde, en su intento de eliminar la opresión, rechaza cualquier forma de jerarquía, cayendo en una antijerarquía radical. Con la conciencia de segundo grado, las jerarquías reaparecen, pero de un modo más inclusivo y anidado, como las estructuras del universo, desde los átomos hasta la biosfera. Estas jerarquías del desarrollo no buscan dominar, sino integrar y conectar los elementos en sistemas más complejos y funcionales. El rechazo total de las jerarquías en el meme verde ha propiciado un fenómeno conocido como boomeritis, una combinación de alto desarrollo cognitivo con un fuerte componente narcisista. Al aferrarse al relativismo extremo y a la fragmentación, esta postura obstaculiza la transición hacia una conciencia más integral. Sin embargo, el meme verde también ha sido fundamental para la evolución del pensamiento, al diferenciar múltiples perspectivas y dar voz a visiones antes marginadas. Esta diferenciación es el paso previo necesario para la integración en una visión más amplia y holística, donde la conciencia de segundo grado puede emerger. El pluralismo ha sido un paso esencial en la evolución de la conciencia, pero también un obstáculo para alcanzar una visión integral. Aunque existen otras barreras, como la rigidez de los valores tradicionales o el materialismo racionalista, el pensamiento pluralista representa el último umbral antes de la conciencia de segundo grado. Esta transformación aún no se ha producido de manera generalizada, pero la generación boomer, al haber alcanzado en su mayoría el estadio verde, tiene la posibilidad de dar el salto hacia un enfoque más maduro y holístico. Si logra superar las limitaciones del relativismo y el subjetivismo, podría desencadenar un cambio cultural de gran impacto basado en evidencias psicológicas y sociales. El concepto de cultura integral, propuesto por Paul Rey, sugiere que una parte significativa de la población ha evolucionado hacia una conciencia más avanzada. Sin embargo, su análisis indica que la mayoría de estos individuos siguen operando dentro del meme verde, sin haber alcanzado los niveles de integración y autonomía propios del pensamiento de segundo grado. El relativismo pluralista, al rechazar jerarquías y estructuras evolutivas, termina frenando la transición hacia una verdadera visión integral. Aún así, existe la posibilidad de que, con la práctica adecuada, los creativos culturales puedan trascender este límite y acceder a una conciencia más profunda y transformadora. Una visión integral. El pensamiento de segundo grado representa una transformación clave en la evolución de la conciencia, pero solo una pequeña fracción de la humanidad ha alcanzado este nivel. La transición desde el meme verde hacia una perspectiva más integral requiere ciertas condiciones biológicas, culturales y personales. A nivel biológico, la mayoría de las personas ya poseen la capacidad necesaria para soportar esta transformación. Culturalmente, el meme verde ha preparado el terreno, permitiendo que una gran cantidad de individuos se acerquen a este cambio. Sin embargo, para que la evolución de la conciencia ocurra, es necesario que el meme verde fracase, liberando la energía que impulsará el salto hacia un pensamiento más avanzado. El avance tecnológico y los cambios en las estructuras sociales pueden facilitar esta evolución, pero no la garantizan. La globalización y el acceso a la información han abierto nuevas posibilidades, pero el desarrollo de la conciencia sigue dependiendo de factores internos. Entre ellos, destacan 4 elementos esenciales: el logro, la disonancia, la visión y la apertura. El logro implica haber experimentado y comprendido plenamente el nivel actual antes de poder trascenderlo. La disonancia aparece cuando una persona empieza a notar las limitaciones de su estado presente, lo que genera un impulso hacia el cambio. La visión es la capacidad de imaginar un estado superior de conciencia, y la apertura permite recibir nuevas formas de conocimiento y experiencia. Estos factores, combinados con una práctica integral, pueden facilitar el paso a un nivel de conciencia más profundo y abarcador. Una visión integral proporciona el marco conceptual necesario para entender esta transición, mientras que la práctica la convierte en una realidad vivida. Alcanzar este nivel permite un enfoque más holístico en diversas áreas, desde la medicina hasta la política y la espiritualidad. Esta evolución de la conciencia no solo tiene implicaciones individuales,
sino que también puede transformar la manera en que las sociedades abordan sus desafíos y oportunidades. El desarrollo del pensamiento integral parte de la capacidad de mantener una obsesión constante por un problema hasta encontrarle solución. Esta persistencia llevó a identificar 4 grandes dimensiones de la realidad: lo individual e interno, lo colectivo e interno, lo individual y externo, y lo colectivo y externo. Todo lo existente puede entenderse como holones, es decir, entidades que son a la vez totalidades y partes de estructuras más amplias. Este principio, conocido como holoarquía, se encuentra en todos los niveles de la realidad, desde la estructura de los átomos hasta los sistemas sociales más complejos. El concepto de cosmos holónico, abordado en la obra Sexo, Ecología, Espiritualidad, sostiene que la realidad no es un conjunto fragmentado de elementos inconexos, sino una red interdependiente de niveles de organización. A pesar de esto, muchas disciplinas académicas tienden a ignorar esta visión integral, promoviendo una comprensión reduccionista de la existencia. El mundo chato, como se denomina a esta limitación, impide advertir la totalidad del desarrollo humano y de la conciencia, fragmentando la percepción de la realidad. Superar esta visión requiere una comprensión más profunda de la interconexión entre los distintos niveles de existencia. El enfoque integral busca mapear las posibilidades humanas a través de los cuadrantes mencionados, combinando niveles de desarrollo, líneas de crecimiento y estados de conciencia. Esto incluye dimensiones cognitivas, morales, afectivas y espirituales, entre otras. En lugar de ser niveles rígidos, estos aspectos se solapan en un proceso evolutivo continuo. Se considera que, además de los niveles clásicos del desarrollo humano, existen dimensiones transpersonales que amplían la comprensión de la conciencia. El objetivo es proporcionar una visión global e integrada que permita trascender las divisiones artificiales impuestas por los enfoques tradicionales. El desarrollo de la conciencia puede visualizarse como un proceso no lineal y fluido, donde distintos niveles y aspectos, como el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu, se interrelacionan de manera integral. En este contexto, las personas pueden presentar un alto grado de evolución en algunas áreas, como la conciencia meditativa, y una evolución limitada en otras, como las interacciones sociales o la psicosexualidad. Este fenómeno se observa tanto en individuos como en tradiciones espirituales, lo que sugiere que una práctica transformadora debe considerar un enfoque más equilibrado y amplio, teniendo en cuenta estos diversos módulos de desarrollo. Cada corriente de desarrollo, ya sea moral, cognitiva o emocional, sigue una serie de niveles que no se desarrollan de manera estrictamente jerárquica. El eneagrama, por ejemplo, es útil para ilustrar cómo las personas pueden tener diferentes tipos de personalidad en varios niveles del desarrollo, lo que resalta la fluidez de este proceso. Las diferencias de género también influyen en este desarrollo, ya que las orientaciones masculinas y femeninas se manifiestan de maneras distintas, pero atravesando etapas similares de desarrollo, aunque con énfasis en aspectos diferentes, como la individualidad en los hombres y la relación en las mujeres. El enfoque omnicuadrante, que incluye dimensiones como el cuerpo, la mente, el contexto social y la cultura, permite una comprensión más integral del desarrollo humano. Cada uno de estos aspectos se encuentra en constante interacción y evolución. Es importante no reducir la conciencia a un solo cuadrante o dimensión, ya que cada uno de ellos aporta una perspectiva única y complementaria. Este enfoque también rechaza el reduccionismo, reconociendo que el desarrollo de la conciencia es un proceso multidimensional que no puede explicarse solo a través de la biología o la cultura, sino considerando todos estos elementos interconectados. Los teóricos que se enfocan en el cuadrante inferior derecho abordan aspectos colectivos del mundo, como las ciencias sistémicas, la teoría del caos y la complejidad, las redes ecológicas y las estructuras tecnoeconómicas. Estos temas se expresan en un lenguaje objetivo, en tercera persona, lo que los vincula con las ciencias naturales. En contraste, el cuadrante superior izquierdo estudia la conciencia interior a nivel individual, siendo fundamental en disciplinas como la psicología introspectiva y la fenomenología. En este caso, se utiliza el lenguaje subjetivo del yo en primera persona. Por su parte, el cuadrante inferior izquierdo se interesa en los aspectos colectivos de los valores y percepciones compartidas, adoptando el lenguaje del nosotros.
El enfoque integral propuesto busca abarcar todas las realidades de los cuadrantes, integrando las experiencias de los individuos y colectivos sin reducirlas. Este modelo incluye la interacción y evolución de los cuadrantes entre sí, lo que puede ser descrito de manera simplificada como el Gran Tres, el yo, el nosotros y el ello, tres dimensiones de la existencia que abarcan arte, moral y ciencia, o el ego, la cultura y la naturaleza. Estos conceptos no solo se aplican a los cuadrantes, sino que también se integran a través de un enfoque holónico, que entiende la realidad como una serie de totalidades interdependientes. El modelo integral busca ofrecer un mapa completo de las posibilidades humanas, considerando todos los niveles de la existencia, desde lo material hasta lo espiritual. Incluye diversas corrientes de desarrollo, estados de conciencia y factores orgánicos y culturales que influyen en los individuos y las sociedades. Este enfoque holónico aboga por una integración coherente de todos estos elementos, rechazando las limitaciones de modelos reduccionistas. El desafío es avanzar hacia una comprensión más amplia de la conciencia, más allá de los enfoques fragmentados, para lograr una evolución integral y transpersonal. El concepto de una visión integral no solo implica la adopción de un mapa que abarque todos los niveles de la conciencia, sino que también requiere de una práctica que transforme al cartógrafo. No basta con tener una teoría que describa la totalidad del universo, sino que es esencial contar con herramientas prácticas que permitan un cambio real en las personas, trabajando en su cuerpo, mente, alma y espíritu. Esto no solo involucra la evolución personal, sino también un enfoque holístico que considere los diversos aspectos del ser, en un proceso que abarque todo, desde el yo individual hasta la naturaleza y la cultura. La clave de una visión integral radica en la preservación de la salud de toda la espiral del desarrollo humano, sin omitir ninguna de sus etapas. Cada nivel de conciencia es necesario y debe ser integrado en los siguientes para lograr una evolución saludable. Las olas de la existencia, que van desde lo instintivo hasta lo transpersonal, cumplen roles esenciales en el progreso humano y social, y no se debe descuidar ninguna de ellas. Por lo tanto, el objetivo no es solo alcanzar un nivel superior de conciencia, sino asegurar que la espiral completa, desde los niveles más bajos hasta los más altos, esté en equilibrio para un desarrollo armonioso. Sin embargo, es importante moderar las expectativas sobre el avance colectivo hacia niveles más altos de conciencia. El verdadero cambio en el mundo no proviene de saltos rápidos hacia lo transpersonal, sino de pequeños ajustes fundamentales en los niveles más básicos. La tarea principal no es tanto enfocarse en alcanzar un nivel superior, sino en mejorar la salud de las primeras olas de la espiral, abordando problemas urgentes como la pobreza, el hambre y la falta de acceso a servicios básicos. Para que se logre una mejora integral, es fundamental aplicar una visión global que permita a las sociedades abordar estas cuestiones con un enfoque más equilibrado y creativo. Una visión integral, dominios no solapados y el modelo integral. Stephen Jay Gould defiende que la ciencia y la religión son dominios separados sin puntos de contacto, cada uno dedicado a aspectos diferentes del conocimiento, la ciencia a los hechos empíricos y la religión a los valores y significados espirituales. Aunque reconoce que a menudo entran en conflicto, sostiene que no puede haber un acuerdo real entre ambos, ya que son tan incongruentes como las peras y las manzanas. Para apoyar esta visión, Gould establece una clara distinción entre la naturaleza, que se relaciona con los hechos, y lo humano, relacionado con los valores, lo que excluye cualquier conexión entre ambos dominios. Sin embargo, esta visión dualista ha sido criticada por no abordar adecuadamente las interacciones entre la ciencia y la religión. El modelo integral propuesto pretende unificar estos dominios aparentemente separados. En lugar de considerar que la ciencia y la religión operan en niveles completamente aislados, sugiere que ambas áreas pueden coexistir de manera complementaria, superando el dualismo entre lo empírico y lo espiritual. Este enfoque no busca reducir las experiencias espirituales a fenómenos cerebrales, sino reconocer que las realidades subjetivas y objetivas no son tan disímiles como se piensa habitualmente. A través de un modelo omninivel y omnicuadrante, se pretende integrar tanto las dimensiones científicas como las religiosas en un marco que abarque todas las realidades humanas y espirituales. Además, se introduce la idea de la gran cadena del ser, un concepto tradicional que describe la relación entre la materia, el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu,
mostrando cómo cada nivel trasciende e incluye al anterior. Aunque la ciencia se asocia generalmente con los niveles inferiores y la religión con los niveles superiores, el modelo integral cuestiona esta separación rígida, sugiriendo que la conciencia y los aspectos espirituales de la realidad pueden estar más entrelazados con lo empírico de lo que las posturas tradicionales permiten ver. Así, el modelo integral propone una visión más holística y fluida de la relación entre la ciencia y la religión, más allá de la separación tajante que algunos modelos dualistas imponen. La ciencia y la espiritualidad se abordan desde perspectivas distintas pero complementarias. Mientras la ciencia se ha enfocado tradicionalmente en los dominios físicos, existe un campo más amplio que busca comprender aspectos interiores como la mente y la conciencia. Estas ciencias amplias incluyen disciplinas como la psicología y la sociología, que se interesan por los estados internos de los seres humanos. La distinción entre ciencia estricta y amplia es importante para no reducir el estudio del ser humano solo a lo físico, sino para integrar también lo experiencial y lo espiritual. La ciencia, en su mejor expresión, se basa en tres vertientes: la prescripción de un modelo para experimentar un fenómeno, la aprehensión de datos provenientes de esa experiencia y la verificación colectiva de esos datos mediante la comunidad científica. Estos tres pasos se aplican tanto en las ciencias estrictas, que se enfocan en el mundo exterior, como en las ciencias amplias, que exploran el mundo interior. Este enfoque metodológico no solo es fundamental para las ciencias empíricas, sino que también es aplicable en la investigación espiritual profunda. El concepto de religión profunda, similar a la ciencia amplia, busca trascender el ego y conectar con una conciencia de unidad. La espiritualidad profunda, por lo tanto, no solo se reduce a experiencias emocionales, sino que se considera una forma de ciencia amplia que explora los niveles más elevados de la conciencia. Este enfoque integral permite un entendimiento más amplio de la realidad, fusionando ciencia y espiritualidad de manera que ambas disciplinas puedan complementarse y validar sus descubrimientos mutuamente. Una visión integral, la religión estrecha. La crítica a la publicación de Ciencia y Religión destacó la omisión de la dimensión de la religión estrecha, lo que generó malestar entre quienes consideran fundamentales las creencias tradicionales y los mitos religiosos. A pesar de no haber negado ni sugerido el rechazo de estas creencias, el texto se centró en la espiritualidad profunda, aquella que va más allá de las formas religiosas tradicionales. Aunque es válido que las religiones traslativas sigan con sus rituales y mitos, si una religión hace afirmaciones empíricas, éstas deben contrastarse con los datos científicos. La ciencia y la religión, entonces, deben coexistir de manera que no se descalifiquen mutuamente, especialmente si una creencia pretende explicar fenómenos que la ciencia puede observar y analizar. El conflicto histórico entre religión y ciencia tiene sus raíces en la Ilustración, que defendió la separación entre la Iglesia y el Estado, criticando las creencias dogmáticas. Sin embargo, el materialismo científico de la Ilustración también descalificó el aspecto transracional de las religiones, perdiendo de vista sus prácticas contemplativas. El texto propone una reconciliación entre la ciencia y la religión, donde ambas se liberen de posturas fanáticas y se abran a una espiritualidad postliberal, que reconozca tanto los logros de la ciencia como las experiencias trascendentales de la espiritualidad profunda. Esta espiritualidad, alejada de dogmas y prescripciones morales, permitiría a los individuos desarrollar su propio potencial y descubrir su verdadera esencia. El mundo real. Se aborda la integración de diversas perspectivas políticas a través del modelo integral o holónico, que busca fusionar lo mejor de las visiones liberales y conservadoras. A través de colaboraciones con diversos teóricos y políticos, se explora la idea de una tercera vía que contemple tanto los factores internos como externos del desarrollo humano, reconociendo que tanto el desarrollo de la conciencia como las condiciones materiales son fundamentales para abordar el sufrimiento y la injusticia social. El contraste entre la visión liberal y conservadora se expone en términos de causalidad. Los liberales tienden a enfocarse en las causas externas del sufrimiento, como las estructuras sociales, mientras que los conservadores subrayan la responsabilidad individual y los valores tradicionales. La propuesta de una tercera vía implica reconocer la importancia tanto de los cuadrantes interiores como exteriores, integrando el desarrollo moral y espiritual con el avance material y social.
Este enfoque rechaza tanto la exclusividad de los factores internos como la negación de los factores externos. Se plantea que cualquier auténtica tercera vía debe abordar tanto el desarrollo interior, conciencia, valores y significados, como el exterior, bienestar material, económico y tecnológico. La solución pasa por un modelo político integral que respete los diferentes estadios del desarrollo humano y permita la evolución en todos sus aspectos. El gobierno integral y la medicina integral. Una visión integral del gobierno propone una política que abarque todos los niveles y dimensiones del desarrollo humano y social. La Constitución de Estados Unidos, aunque fue un logro impresionante de la filosofía de gobierno, no fue diseñada para un mundo globalizado interconectado. Hoy, el desafío es concebir un gobierno que abarque todas las fases de la espiral del desarrollo humano, integrando tanto las diversas perspectivas nacionales como los sistemas globales interdependientes. Un sistema de gobierno realmente integral tendría que superar los límites de los enfoques tradicionales y adaptarse a las necesidades globales emergentes, mientras fomenta la transformación hacia una sociedad más consciente y equitativa. En el ámbito de la medicina, el modelo integral muestra su aplicación más directa al abordar las enfermedades desde una perspectiva holística, considerando no solo el tratamiento físico, sino también los factores emocionales, mentales y espirituales que afectan la salud. La medicina ortodoxa se ha centrado principalmente en el tratamiento físico, pero el modelo integral resalta la importancia de considerar todos los cuadrantes de la experiencia humana, desde lo biológico hasta lo cultural y social. Esto se evidencia, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, donde la participación de la comunidad y el apoyo emocional juegan un papel clave en la recuperación. Un enfoque médico verdaderamente integral debe integrar tanto las dimensiones individuales como colectivas, desde las causas físicas de la enfermedad hasta los factores culturales que influyen en su tratamiento. Los estudios muestran que un sistema de salud que tenga en cuenta estos factores, incluidos los aspectos emocionales y sociales, no solo mejora la efectividad de los tratamientos, sino que también resulta más económico. La integración de diferentes niveles y cuadrantes en la medicina representa una evolución importante hacia un sistema de salud más completo y eficiente, que se adapte a la complejidad de la experiencia humana. El enfoque integral ha comenzado a influir significativamente en el ámbito de los negocios, donde se aplica el modelo holónico para entender los distintos entornos en los que un producto debe sobrevivir, abarcando tanto mercados tradicionales como cibernéticos. Este modelo, que combina los cuadrantes con niveles de valores, permite una visión más completa de los mercados y de los consumidores. Las teorías sobre la gestión empresarial también se han integrado dentro de este marco, destacando diferentes enfoques que incluyen la gestión individual, cultural y sistémica. A través de estas teorías, las empresas pueden aplicar un modelo de gestión más integral, abriendo camino a una forma de liderazgo más global y transformativa. En el campo de la educación, el enfoque integral también ha ido ganando terreno, aunque es necesario aclarar que no todos los modelos que se presentan como holísticos son realmente integrales. Muchos de ellos se quedan en enfoques superficiales que no consideran la salud de la espiral global ni los distintos niveles de desarrollo que abarca la conciencia humana. La verdadera educación integral debe enfocarse en el desarrollo de todas las fases de la conciencia, desde lo arcaico hasta lo integral, sin centrarse exclusivamente en una de ellas. Además, diversos programas educativos ya están implementando modelos integrales, tanto en escuelas convencionales como en aquellas dedicadas a la educación especial. Finalmente, la conciencia y la ecología son áreas que también se benefician de un enfoque integral. La ciencia cognitiva, centrada en la observación del cuadrante superior derecho, no puede abarcar de manera completa la realidad de la conciencia sin integrar los otros cuadrantes. Los estudios sobre la conciencia se están orientando hacia una visión más global, que incluye las dimensiones internas y externas de la experiencia humana. De manera similar, la ecología debe ser vista como un sistema que integra la biosfera, la noosfera y la teosfera, reconociendo que cada una de estas dimensiones juega un papel crucial en el equilibrio del cosmos, sin que ninguna de ellas deba ser reducida a las otras. En un enfoque integral del desarrollo, es fundamental no imponer una sola perspectiva, sino crear condiciones que fomenten el crecimiento armónico en todos los niveles y culturas.
En lugar de aplicar enfoques ideológicos cerrados, el objetivo debe ser crear un espacio que permita que el desarrollo evolucione de manera sostenible y flexible, teniendo en cuenta tanto los aspectos internos como externos de la evolución humana. Este enfoque se extiende también a los países en vías de desarrollo, donde se debe tomar en cuenta la diversidad y complejidad cultural. El estudio realizado por ESChike Development Associates para la UNICEF propone un modelo de desarrollo integral que considera todos los cuadrantes, niveles y líneas de desarrollo, reconociendo que un desarrollo efectivo solo puede lograrse a través de un enfoque que integre todas las dimensiones del ser humano. Este marco busca superar las limitaciones de enfoques anteriores que se centraron exclusivamente en aspectos objetivos o materiales, sin considerar adecuadamente las dimensiones interiores o culturales. Esta comprensión global es esencial para promover un desarrollo verdaderamente sostenible. A lo largo de los años, los programas de la UNICEF se han centrado principalmente en aspectos materiales y objetivos, como la salud y los derechos del niño, pero han dejado de lado los aspectos más profundos del desarrollo humano, como el crecimiento interior y cultural. Esta visión limitada ha sido uno de los principales obstáculos para generar un cambio verdadero y duradero, ya que no ha considerado la necesidad de integrar las dimensiones subjetivas de la conciencia humana. Para que el desarrollo sea transformador y sostenible, es necesario un enfoque que contemple tanto los aspectos materiales como los espirituales y culturales. La creciente brecha entre el desarrollo tecnológico y el crecimiento de la sabiduría interna plantea un desafío crucial para la humanidad. La rápida evolución de la tecnología, sin un correspondiente avance en la conciencia colectiva, puede llevar a catástrofes globales. La única forma de evitar estos peligros es a través del desarrollo simultáneo de la sabiduría y la ética, promoviendo una comprensión integral que permita a la humanidad usar la tecnología de manera responsable. Sin un enfoque integral, el progreso tecnológico podría ser la causa de nuestra propia destrucción. Mapas del cosmos. El objetivo de cualquier modelo holístico y verdaderamente comprensivo es integrar diversas visiones del mundo, filosofías, religiones y ciencias, creando una representación más precisa del cosmos. La idea no es que una sola visión nos proporcione la verdad completa, sino que la inclusión de múltiples perspectivas, por diversas que sean, enriquezca nuestra comprensión. Este enfoque busca trascender la fragmentación y fomentar una visión global que sea a la vez más abierta y compasiva. La clave radica en cómo estas visiones pueden ser articuladas en un sistema más integral que nos permita, entre otras cosas, abordar situaciones políticas y sugerir acciones prácticas, sin necesidad de comprender todos los detalles de cada visión. A lo largo de la historia, diversos pensadores han intentado clasificar las visiones del mundo humanas, desde las categorizaciones filosóficas de Platón hasta las modernas clasificaciones evolutivas. Estas teorías, que incluyen propuestas de figuras como Comte, Hegel, Marx y muchos otros, abordan cómo las visiones del mundo han evolucionado y se han diversificado. Aunque estos modelos intentan ordenar el pensamiento humano, a menudo limitan la comprensión total de las diversas visiones, al excluir algunas perspectivas importantes o caer en simplificaciones. Sin embargo, cada intento de clasificación aporta algo valioso a la comprensión de la realidad, a medida que cada visión refleja un nivel de existencia o comprensión. La integración de estas visiones del mundo es fundamental no solo para apreciar sus aportes individuales, sino para evitar el relativismo fragmentador que puede llevarnos a la alienación. El proceso de integración requiere un enfoque que reconozca tanto la diversidad como las interconexiones entre las diferentes perspectivas. Este enfoque integral tiene el potencial de proporcionar un sistema de clasificación que no solo agrupe las visiones del mundo, sino que también permita que comprendamos sus relaciones mutuas, facilitando una visión del cosmos que, aunque nunca completa, aporta un sentido de unidad en la multiplicidad. La profundidad vertical. El esquema de Talcott-Parsons, aunque útil, presenta limitaciones al no contemplar los fenómenos que abarcan múltiples niveles. El continuo que propone Parsons refleja diferentes visiones racionales del mundo, pero no alcanza a cubrir las perspectivas de los niveles arcaicos, mágicos y míticos, que constituyen la mayor parte de la población global. Esta tipología es fundamentalmente horizontal y carece de una dimensión vertical que permita abordar las visiones de los niveles superiores y los primeros estadios del desarrollo humano, que son cruciales para entender las realidades de la mayor parte de la humanidad.
El análisis de figuras como Francis Fukuyama, centrado en la visión egoico-racional, refleja un entendimiento limitado al meme naranja, el cual solo representa una pequeña fracción de la población mundial. Fukuyama asume que el sistema liberal económico ha logrado el reconocimiento y ha puesto fin a la historia, sin considerar que la mayor parte de la población global aún permanece en los niveles arcaico, mágico y mítico. Así, sus conclusiones solo se aplican a los estadios superiores del desarrollo, dejando fuera una realidad mucho más amplia y diversa. Samuel Huntington, en su obra sobre el choque de civilizaciones, subraya la importancia de los bloques etnocéntricos que se encuentran por debajo de los niveles mundicéntricos y postconvencionales. Estos bloques, basados en las civilizaciones tradicionales, siguen firmemente anclados en las olas más bajas del desarrollo de la conciencia, como el púrpura, rojo y azul. Su análisis, que se enfoca en estas realidades culturales, destaca la necesidad de una política que contemple toda la espiral del desarrollo, reconociendo que la mayor parte de la población mundial está aún lejos de los niveles de desarrollo representados en el análisis de Fukuyama. El análisis de Huntington se presenta como un enfoque principalmente horizontal, ya que se centra en los grandes bloques de civilización y sus interacciones. Sin embargo, omite la dimensión vertical del desarrollo, que es esencial para comprender los estratos evolutivos de estas civilizaciones. Integrar este análisis vertical, que contempla los diferentes niveles de desarrollo cultural y social, ofrecería una visión más completa de las dinámicas internas de los bloques. Este enfoque multidimensional nos permitiría evaluar más eficazmente los conflictos internacionales y las interacciones culturales, considerando no solo las placas tectónicas de las civilizaciones, sino también los estratos subyacentes que las configuran. Ejemplos de esta integración vertical son los conflictos en Sudáfrica, Vietnam y Serbia, donde se combinan factores horizontales y verticales. En Sudáfrica, por ejemplo, el apartheid fue una estructura que combinaba elementos de civilizaciones horizontales, europea y africana, con niveles meméticos verticales, lo que resultó en una compleja lucha por el poder. Los conflictos como el de Vietnam y Serbia muestran cómo el choque de civilizaciones y los diferentes niveles de desarrollo cultural han dado lugar a enfrentamientos prolongados. Estos ejemplos subrayan la importancia de comprender las diversas capas de desarrollo cultural para analizar correctamente las tensiones y soluciones en escenarios globales. El concepto de memes y el desarrollo interno de las civilizaciones es clave para entender cómo los bloques de civilización evolucionan. Aunque Huntington reconoce la importancia de la dimensión horizontal, su análisis no aborda adecuadamente los efectos de los memes en el desarrollo cultural y político. El estudio de Beck y Cowen destaca cómo las diferentes olas de desarrollo, desde los niveles más bajos hasta los más altos, son necesarias para el avance global. A pesar de las críticas al meme verde, que se percibe como un obstáculo para el desarrollo de las infraestructuras azules y naranjas, el análisis omninivel proporciona una perspectiva más amplia, reconociendo que todos los memes desempeñan un papel fundamental en la salud de la espiral del desarrollo humano. La civilización mundial. La idea de una civilización mundial, emergente de las diversas olas de desarrollo humano, se centra en el reconocimiento de una civilización global postconvencional que no imponga valores de una única cultura, sino que respete y promueva la diversidad mientras busca puntos en común. El concepto de universalismo propuesto no busca la dominación cultural, sino una integración basada en la pluralidad, donde las diferencias sean respetadas y las similitudes humanas sean exaltadas. Este enfoque, que rechaza el imperialismo en favor de un pluralismo saludable, propone que la construcción de una civilización global debe ser gradual y enfocada en el respeto mutuo entre diferentes culturas. El desarrollo de una civilización mundial también implica un cambio de paradigma en el que se abandone la visión etnocéntrica y se avance hacia un modelo más mundicéntrico. Esta transición, que podría disminuir los conflictos entre civilizaciones, promueve una mezcla compleja de moralidad, religión, arte y tecnología, enfocándose en los niveles más altos de desarrollo humano. Es esencial que se amplíen las prácticas y valores compartidos entre las civilizaciones, lo que contribuiría a fortalecer una civilización mundial integrada. No se trata de un proceso uniforme, sino de un esfuerzo por integrar diversas corrientes que abarcan desde el aprendizaje hasta la tecnología y el bienestar material. Por otro lado,
El análisis de Thomas Friedman acerca de la globalización y sus efectos, aunque relevante, se limita a una visión superficial que omite las dimensiones más profundas del desarrollo humano y social. A pesar de sus aciertos al describir la globalización tecnoeconómica, su enfoque carece de una comprensión integral que tenga en cuenta los niveles de conciencia y las diferentes perspectivas culturales. La globalización, impulsada por la tecnología, puede moldear sociedades, pero para que sea sostenible y beneficiosa, debe ir acompañada de un desarrollo interior paralelo, que promueva una conciencia compartida entre los seres humanos. Solo un enfoque global y multilateral podrá contribuir a una verdadera civilización mundial. Las experiencias espirituales pueden describirse a través de varias olas transpersonales que van desde el misticismo natural hasta el no dual. Estas experiencias, que atraviesan distintos niveles de conciencia, pueden ser interpretadas de acuerdo al estadio de desarrollo en el que se encuentre cada persona. La conciencia humana, al ser capaz de acceder a estos distintos niveles, permite que la misma persona tenga experiencias espirituales de naturaleza diversa, ya sea psíquica, sutil o causal, y que las integre de acuerdo con su propio nivel de evolución. Esta capacidad de interpretar dichas experiencias de forma internivel resulta fundamental para comprender cómo cada individuo puede experimentar diferentes estados de conciencia y cómo estas experiencias afectan su visión del mundo. El análisis de las experiencias espirituales no solo es relevante a nivel personal, sino que tiene un impacto significativo en la sociedad. Los líderes mundiales, por ejemplo, a menudo han sido moldeados por experiencias trascendentales que marcaron su visión del mundo y, en algunos casos, dirigieron sus acciones de manera peligrosa. La integración de un análisis internivel es esencial para entender cómo estas experiencias influyen en las decisiones de los individuos, especialmente cuando surgen de niveles de conciencia más bajos, como los egocéntricos, o cuando afectan a los niveles éticos o mundiales. Un enfoque integral, por tanto, debe ser capaz de evaluar tanto las experiencias espirituales como los niveles de conciencia que las interpretan, ya que estos elementos son determinantes en los efectos que tales experiencias tienen en la sociedad. La religión, en su forma tradicional, sigue siendo una parte fundamental de la humanidad, aunque la modernidad ha generado una tensión entre estas creencias y las nuevas corrientes espirituales. A medida que la conciencia humana evoluciona, las religiones transracionales se están desarrollando, ofreciendo una visión más inclusiva y holística del mundo. Sin embargo, esto no implica la desaparición de las religiones tradicionales, sino su integración con formas más elevadas de conciencia espiritual. La clave es reconocer que la religión, en su totalidad, no desaparece, sino que se transforma y se expande a medida que la humanidad avanza en su evolución espiritual y que una visión integral de la conciencia nos permite afrontar los desafíos de un mundo cada vez más complejo. La práctica transformadora integral. Una práctica transformadora integral, TI, busca ejercitar todas las dimensiones del ser humano simultáneamente, físico, emocional, mental y espiritual, no solo en el ámbito del yo, sino también en la cultura y la naturaleza. Cuantas más de estas dimensiones se trabajen de manera integral, mayor es la probabilidad de que ocurra una transformación profunda. El enfoque omninivel y omnicuadrante propone integrar estas dimensiones en cada ámbito, ya sea personal, cultural o natural, para promover una evolución constante del individuo. Además, la PTI se basa en el uso de herramientas como ejercicios físicos, emocionales, mentales y espirituales, adaptados a cada nivel de conciencia. El compromiso con la naturaleza y la cultura juega un papel crucial en esta práctica. No solo se trata de cuidar el entorno físico, sino de involucrarse activamente en actividades que favorezcan el bienestar colectivo, como el voluntariado o el trabajo comunitario. De igual manera, cultivar relaciones respetuosas puede ser un catalizador importante para el desarrollo personal. Al integrar el respeto por la naturaleza y la cooperación en la cultura, el individuo expande su conciencia y se acerca más a la transformación integral. A lo largo de este proceso, las experiencias cumbre y la meditación desempeñan un papel esencial, ya que pueden generar un cambio de perspectiva que impulsa a la persona a trascender su estadio actual y avanzar hacia niveles más elevados de conciencia. Esta práctica se ha probado eficaz en diversos contextos, demostrando un impacto positivo en la evolución de los individuos que la adoptan.
Por tanto, se recomienda a quienes deseen emprender esta transformación que se sumen a iniciativas como los grupos de PTI, donde se exploran diversos enfoques y se promueve una visión más amplia y global del desarrollo humano. El concepto del cosmos no puede reducirse a una sola teoría, como la de cuerdas o membranas, aunque éstas sean compatibles con la noción de holones. Estos holones son totalidades que forman parte de otras, y se encuentran en diferentes niveles de organización. Un quark, por ejemplo, es un holón muy fundamental, pero carece de significado por sí solo. En cambio, una célula, siendo un holón más elevado, es más significativa porque contiene muchos otros holones. Este principio de jerarquías en los holones implica que, a medida que ascendemos, encontramos nuevas realidades, sin que haya un límite superior para estos niveles. Esto refleja la idea de que siempre existirá una sucesión interminable de holones más fundamentales. La teoría de cuerdas representa una versión moderna de este concepto al afirmar que lo que se consideraban partículas fundamentales, como los quarks, son en realidad el resultado de vibraciones en cuerdas unidimensionales. Aunque las cuerdas representen un avance importante, la teoría de cuerdas no es la solución definitiva, sino una fase de un modelo más grande que sigue evolucionando. Con la introducción de la teoría M, se propuso que las cuerdas son solo la punta de un iceberg, con membranas de dimensiones superiores que, en última instancia, constituyen los holones fundamentales del cosmos. Sin embargo, es probable que, al avanzar nuestra comprensión, descubramos nuevos niveles más fundamentales. Este modelo de cuerdas, además de proponer una unificación entre la mecánica cuántica y la relatividad, también permite explicar la gravedad, algo que las teorías anteriores no lograban. Aunque se ha establecido que las cuerdas son los holones fundamentales actuales, la continua expansión de nuestra conciencia probablemente nos lleve a encontrar otros niveles más profundos y fundamentales en el futuro. La teoría de cuerdas y sus variantes ofrecen una visión más profunda del cosmos, alineándose con principios integrales más amplios que no solo abarcan los dominios físicos, sino también aspectos emocionales, mentales y espirituales del universo. Los términos niveles y dimensiones se usan para describir las estructuras verticales y las facetas horizontales que se presentan en cada uno de los niveles del ser. Estos niveles incluyen categorías como la materia, el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu, y cada uno de ellos se organiza a través de dimensiones como el yo, nosotros, ello y ellos. Estos cuadrantes permiten visualizar las distintas formas de experiencia, como las relacionadas con el arte, la moral y la ciencia, y se complementan con una dimensión temporal propia de cada nivel. El tiempo se experimenta de diferentes formas, ya sea físico, emocional, mental o espiritual, lo que genera una multiplicidad de dimensiones interrelacionadas que definen cómo se despliega el cosmos en cada nivel. Además, se introduce la noción de memes como sistemas de valores que impregnan el pensamiento y las decisiones. Estos sistemas se activan en distintos contextos y pueden generar cambios significativos en la forma de pensar y actuar de las personas. Sin embargo, el concepto de meme no es uniforme, y se diferencia entre estructuras duraderas y otras que son provisionales, como las relacionadas con la moral y la identidad. A medida que se avanzan los niveles de desarrollo, las estructuras básicas permanecen operativas, pero las subpersonalidades pueden verse activadas por situaciones específicas, reflejando la complejidad y la adaptabilidad del ser humano frente a su entorno. Una visión integral. El análisis del desarrollo personal abarca varios factores fundamentales, aunque aún no se han introducido completamente los cuadrantes que estructuran la teoría. Es esencial trascender los niveles de desarrollo anteriores para avanzar en una espiral global de evolución, reconociendo que ciertos niveles siguen siendo cruciales para el crecimiento. La visión de la conciencia es entendida en términos de integración horizontal y vertical, donde la integración horizontal se refiere a la mejora interna de un nivel de conciencia, mientras que la vertical involucra un avance hacia niveles superiores. A medida que se desarrollan nuevas perspectivas, los diferentes enfoques y teorías coinciden en que la conciencia humana evoluciona hacia niveles cada vez más integrados. La integración de los cuadrantes juega un papel fundamental, ya que los desequilibrios entre ellos pueden llevar a patologías en los niveles de conciencia. Por ejemplo, cuando un cuadrante se enfatiza en exceso,
el resultado es una disonancia que afecta la salud del nivel de conciencia en cuestión. En este proceso, los niveles superiores de conciencia tienden a ser más inclusivos y holísticos, abarcando y trascendiendo los niveles previos. La noción de integral se utiliza para describir estos estadios superiores, aunque su definición varía según el contexto y la visión de cada autor. En el desarrollo humano, las personas no siguen un camino fijo hacia la madurez. Los niveles de conciencia son flexibles y se pueden experimentar de diversas maneras según las circunstancias. El uso de tipologías, como el eneagrama, para entender estos niveles de conciencia ofrece una perspectiva más compleja y matizada. Las teorías de la conciencia sugieren que una visión verdaderamente integral debe incluir no solo las dimensiones individuales, sino también los ámbitos intersubjetivos y colectivos, que son igualmente fundamentales para comprender la evolución de la conciencia. Ciencia y religión. La discusión entre ciencia y religión ha sido abordada de manera crítica, especialmente en relación con cómo se consideran los datos místicos y espirituales dentro de los marcos científicos. La visión de que los datos de la religión provienen de experiencias espirituales y rituales ha sido ampliamente aceptada, pero se critica que la exploración de estos datos sea superficial, con pocos esfuerzos por verificar o refutar estos datos dentro del ámbito científico. Aunque se reconocen los avances en la investigación de fenómenos espirituales, muchos críticos afirman que la ciencia debe abordar estos aspectos más profundamente. El concepto de no traslape de los magisterios, planteado por algunos pensadores, distingue claramente los dominios de la ciencia y la religión. Esta distinción ha sido discutida y, en algunos casos, rechazada, ya que se argumenta que ambos campos pueden ofrecer perspectivas complementarias sobre la realidad. La ciencia puede proporcionar datos sobre los fenómenos espirituales, pero no puede englobar completamente la espiritualidad, la cual también requiere de un enfoque artístico y moral que no se puede reducir a términos científicos. Por tanto, es crucial entender que la ciencia, aunque ampliada, es solo una parte de una visión más grande. A pesar de las críticas a la filosofía perenne, algunos defienden su utilidad, particularmente en relación con los tres reinos fundamentales de la existencia: materia, mente y espíritu. Si bien la visión tradicional de la filosofía perenne es rechazada por algunos por su rigidez, se sigue considerando una fuente importante de sabiduría, especialmente cuando se combina con enfoques modernos y postmodernos. Esta perspectiva permite una integración más rica de diferentes formas de conocimiento, abriendo caminos para nuevas comprensiones. La relación entre ciencia, arte y moral en el estudio de la espiritualidad y la religión se ve como complementaria y no reductiva. A lo largo de las culturas y etapas de desarrollo humano, se han reconocido tres reinos fundamentales, y cada uno tiene sus propias metodologías y criterios de validez, abriendo espacio para un enfoque integral que incluya no solo la ciencia, sino también el arte y la moral de los niveles más elevados. Este enfoque permite un tratamiento más holístico y dinámico de los temas espirituales y científicos. Mapas del cosmos, el mundo real. El concepto de mundo chato se utiliza en dos sentidos: uno técnico, que reduce toda la realidad a la perspectiva de la mano derecha, y otro más filosófico, que considera un único nivel de conciencia, limitando así la comprensión de la realidad. Este reduccionismo se presenta en diversas formas, como el reduccionismo burdo, que se enfoca en átomos objetivos, y el sutil, que ve el mundo desde una perspectiva holística, pero aún con una visión limitada. Ambos enfoques comparten la idea de que el mundo solo puede entenderse desde una perspectiva externa y objetiva, excluyendo las dimensiones internas y subjetivas de la experiencia. La psicología conductista y la teoría del asociacionismo adoptan la visión del ser humano como una tabula rasa, capaz de ser moldeada por influencias externas. Esta perspectiva niega las diferencias innatas y promueve la perfectibilidad humana a través de la educación y la ingeniería social. Sin embargo, este enfoque, al centrarse exclusivamente en las causaciones externas y objetivas, ignora las realidades internas del ser humano, lo que limita su potencial para un verdadero desarrollo interior. La política liberal y su enfoque empirista derivan de esta concepción, buscando una mejora social a través de la intervención externa, pero, al mismo tiempo, relegando los aspectos más profundos y subjetivos de la existencia humana.
Por otro lado, la visión liberal tradicional, al rechazar las diferencias innatas y centrarse solo en las causas externas, acaba por socavar sus propios principios. Las sociedades que promueven una igualdad de actitudes sin juicio pueden caer en una falacia al permitir que se mantengan posturas egocéntricas y etnocéntricas. La política integral debe comprender la necesidad de incorporar todas las orientaciones, reconociendo tanto la influencia interna como externa en la construcción de una sociedad justa. Este enfoque requiere una integración armónica de diversas perspectivas para abordar los problemas sociales desde una visión más compleja y multidimensional. El modelo de crecimiento hacia la bondad se aleja de la idea de una bondad original reprimida por instituciones corruptas, proponiendo en su lugar un desarrollo humano que progresa desde niveles preconvencionales hasta niveles más elevados. La investigación psicológica respalda esta visión, contraria a la idea de una tabula rasa, y plantea que el desarrollo es una evolución que no solo involucra lo interno, sino también lo exterior, en los diferentes cuadrantes que abarcan lo subjetivo, lo objetivo, lo cultural y lo social. Esto implica que las sociedades y sus tecnologías no siempre avanzan de manera paralela, lo que puede llevar a desastres si no se considera esta integración de cuadrantes. La política integral requiere dos pasos clave: unificar los aspectos internos y externos de la realidad y reconocer que ambos se desarrollan a través de distintos estadios. Aunque tanto liberales como conservadores pueden aplicar estos pasos, cada uno debe adaptar su enfoque para abordar sus propias carencias. Los conservadores, por ejemplo, deben aceptar la importancia de factores externos en las situaciones, mientras que los liberales deben reconocer la causalidad interior y los diferentes estadios del desarrollo. Ambos grupos se enfrentan al desafío de integrar las dimensiones interiores y exteriores en una política más integral, que aún no se ha alcanzado por completo. Este debate sobre la autonomía y la relación subraya una contradicción fundamental en el liberalismo. La idea de una autonomía completamente aislada es errónea, ya que la individualidad siempre está en relación con otras. Esta perspectiva lleva a una comprensión más compleja de los derechos y responsabilidades, que no pueden existir de forma aislada. Los enfoques que intentan separar la autonomía de las responsabilidades o los derechos de las obligaciones contribuyen a la desintegración social. Una verdadera política integral debe equilibrar derechos y responsabilidades, especialmente en los niveles postconvencionales, para promover una interacción más armoniosa entre la individualidad y la colectividad. El desarrollo interior humano abarca diversos estadios que no siempre son reconocidos ni aceptados por ciertos enfoques liberales, especialmente cuando se trata de etapas como la conformista o la fundamentalista. Estos enfoques, al intentar disolver tales estructuras, pueden generar un retroceso, especialmente en contextos políticos o internacionales. La propuesta integral se basa en admitir la existencia de esas interioridades, y más aún, en reconocer los distintos estadios que configuran el desarrollo humano a lo largo del tiempo. Sin embargo, la relación entre el desarrollo interior y la política externa puede resultar contraproducente si no se tiene en cuenta el progreso de las diversas olas de la conciencia. La inteligencia artificial y la robótica enfrentan un desafío fundamental: su entendimiento limitado de la conciencia humana. Los avances tecnológicos actuales se centran en aspectos superficiales de la conciencia, como el pensamiento lógico y matemático, sin abordar las capas más profundas que componen la experiencia humana. Para recrear una conciencia artificial que se asemeje a la humana, los ingenieros deben considerar no solo las facetas externas de la conciencia, sino también las más profundas, desde las emociones y los instintos hasta la racionalidad y la conectividad neuronal. Este enfoque, sin embargo, es aún muy lejano, ya que las IA actuales no pueden replicar la totalidad de los aspectos que configuran la conciencia humana, y su intento de hacerlo solo logra abordar fragmentos limitados de esta experiencia. El término holístico se ha utilizado en lugar de holónico para describir el enfoque que integra la totalidad y las partes de los sistemas. Aunque existen diferencias entre ambos términos, la distinción no se hace de manera estricta en este contexto, ya que el término holónico no es ampliamente reconocido. El modelo holónico busca integrar las partes dentro de la totalidad, algo que se observa en la integración de diversas visiones del mundo, aunque algunas de ellas, como la astrología, fallan al intentar combinarse con criterios racionales. Las diferentes visiones del mundo,
como las que se encuentran en el nivel mítico, tienen su validez dentro de su propio contexto. En estos niveles, se busca dar sentido y coherencia a la existencia, lo cual es crucial para la integración de los diversos niveles de conciencia. Las visiones del mundo deben ser comprendidas desde los niveles a los que pertenecen, ya que, aunque algunos niveles como el mítico no cumplen con los requisitos empíricos de otros, ofrecen coherencia dentro de su contexto. Así, los individuos deben ser capaces de adaptarse y expresar diferentes niveles de la realidad. El concepto de civilización se explica como un proceso de desarrollo que atraviesa diversos niveles y cuadrantes, donde los valores, estilos cognitivos y tradiciones se combinan a medida que una civilización evoluciona. La discusión sobre la diferenciación entre lo cultural y lo social se convierte en un punto clave para entender cómo las civilizaciones se desarrollan en una red interconectada que abarca tanto lo material como lo ideológico, reflejando una visión más completa de las realidades humanas. La evolución humana hacia una cultura integral puede eventualmente llevar a una civilización mundial que disuelva las barreras entre culturas, pero los individuos seguirán desarrollándose a través de etapas similares, desde el nivel más básico hasta los estadios más avanzados de la conciencia. Aunque se pueda alcanzar un nivel cultural más elevado, cada ser humano continuará naciendo en un estado básico, desde donde comenzará su propio desarrollo. Esto también aplica a las estructuras internas de la conciencia, las cuales no desaparecen con la evolución, sino que coexisten a lo largo del proceso. Los chakras, que representan los diferentes niveles de conciencia, se pueden correlacionar con distintos estadios de desarrollo humano, desde lo físico hasta lo espiritual. A pesar de las críticas que reciben desde algunas perspectivas, los chakras ofrecen una visión detallada de cómo la conciencia humana puede evolucionar, reflejando no solo las capacidades mentales, sino también las energías vitales y espirituales. Los 7 chakras reflejan etapas que van desde lo más arcaico y material hasta lo más elevado y trascendental, cada uno asociado con un tipo de conocimiento y ser específico. Al aplicar esta teoría a diversas visiones del mundo, podemos observar cómo pensadores como Marx, Freud y otros se ubicaron en diferentes niveles de conciencia, pero siempre con un enfoque particular en los niveles más bajos. La visión integral permite rastrear cómo las perspectivas del mundo se desarrollan y se transforman, no solo considerando el nivel desde el que se originan, sino también el nivel al que aspiran. Esta comprensión amplia ayuda a clasificar las diversas visiones del mundo de una manera más holística, respetando la multiplicidad de perspectivas y enfoques. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una teoría de todo, una visión integral de la empresa, la política, la ciencia y la espiritualidad de Ken Wilber. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en cómo el autor nos presenta un enfoque integral para comprender diversos aspectos de la vida, como la política, la ciencia, la espiritualidad y la empresa, abordando cómo estos elementos se conectan de manera más profunda. Queremos agradecer a Ken Wilber por compartir su visión única y enriquecedora, brindándonos una perspectiva que expande nuestra comprensión sobre las dinámicas que influyen en nuestras vidas y la sociedad. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.